Ser Podcast. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. Para mí, el cielo es ese sitio en el que me sientan en una butaca, me ponen una copa y mientras la disfruto, se sube a un humeante escenario un tipo negro, elegante, hasta guapo. Está rodeado de un cuarteto, se enciende un cigarro y se pone a cantar. Para mí, el cielo es un garito en el que canta Sam Cooke. Nobody knows the trouble that I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Glory, hallelujah. Nobody knows the trouble that I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Glory, glory, hallelujah. Sometimes I'm up and sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. You know, sometimes I'm almost to the ground. Oh, no, yes, Lord. Still, nobody knows the trouble that I've seen. Nadie sabe de los problemas que he visto, nadie sabe de mi dolor, canta Sam Cooke en este Night Beat, el 10º álbum de estudio de la mayor estrella negra de la época, un álbum al que vamos a dedicar el programa de esta semana y que llegó poco más de un año antes del asesinato de Cooke, un 1963, que Lucía Taboada nos recuerda. El 22 de noviembre de 1963, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital. la plaza de Daly en Dallas contempló como 2 proyectiles perforaban la espalda y la cabeza de John Fitzgerald Kennedy. Minutos después del asesinato, Lee Harvey Oswald fue detenido como autor material del mismo. A los 2 días sería asesinado por el mafioso Jack Ruby. La versión oficial sigue cuestionándose muchos años después. A 2.000 kilómetros en Washington, Martin Luther King dio a conocer su sueño, que un día la gente dejara de ser juzgada por el color de su piel. Los enfrentamientos se reproducían por todo el país, pero especialmente en Birmingham, Alabama, donde 4 niñas se convertirían en un símbolo en la lucha contra la segregación racial. El Ku Klux Klan puso una bomba en la iglesia bautista de la calle 16. Murieron Denise McCair, Cinta Weasley, Addie Mike Collins y Carol Robinson. Al horror respondía así John Coltrane. Con su tema Alabama, y en esa lucha por los derechos de los negros, Harvey Gantt se convertía en el primer alumno afroamericano admitido en la Universidad de Carolina del Sur. Años más tarde sería el alcalde de Charlotte. Así estaba el mundo en 1963, año en el que se editó este tremendo Night Beat de Sam Cooke,
disco que vamos a recordar junto a Fernando Neira. ¿Qué tiene, Fernando, este disco para ti dentro de la discografía de Cook? Hombre, yo creo que es el disco definitivo de Cook. No es el más conocido, es el 10º disco, como bien mencionabas. Hay mucha cosa que mirar y que seleccionar en la discografía de Cook, pero yo creo que es el más adulto, el más completo, el más integral y el más concebido con alma de LP, no tanto como sucesión de singles con temas adicionales, con eso que los ingleses llaman fillers, sino un disco pensado de la canción 1 a la 12, y eso se nota. Llevaba ya, como decíamos, una larga trayectoria el bueno de Sam Cooke. ¿En qué momento se encontraba el músico en su carrera? Hombre, tenía 32 años, yo creo que es el cenit. Desgraciadamente moriría un año más tarde, con lo cual no sabemos exactamente si estaba en el cenit o a lo mejor estaba empezando a llegar a un punto de madurez que le habría llegado, pues sabe Dios cuándo, esos misterios inescrutables de la gente a la que perdemos demasiado pronto. Lo cierto es que siendo un tipo joven de 32 años tenía muchísima experiencia, había empezado de chavalín, bueno, prácticamente de niño, había estado 6 años con los Soul Stirrers y yo creo que había llegado a ese punto de la suficiente autoestima como para tomar decisiones él mismo. Él, cuando fichó por la RCA, por la RCA, se vio muy sometido a las presiones discográficas. Hay algunos discos de esa época que, contra todo pronóstico, son francamente malos y que en este punto de la historia yo creo que es él el que dice, bueno, soy Sam Cooke a estas alturas, a la altura de mi 10º álbum, puedo tomar las decisiones yo solito. Una de las cosas más importantes para Cook aquel año fue la muerte de su hijo Vincent, de año y medio. Así lo recordaba su manager, Zelda Sands. Un día sonó el teléfono. Preguntaban por Sam, que estaba en la oficina. No recuerdo quién llamaba, pero tenían que hablar con Sam. Su hijo Vicent se acababa de ahogar. I'm lost and I'm looking for my baby. Wonder why my baby can't be found. They didn't keep a cover on the pool. No tenían lona en la piscina y el niño iba gateando a su alrededor. Era muy pequeño. Tuve que decírselo a Sam. No se lo podía creer. No se lo podía creer. So I'm lost and I'm looking for my baby. Wonder why my baby can't be found. At the end of the day, I went over to the house. Al final del día fui a su casa. No podía estar con nadie. Estaba solo en la habitación. Me daba miedo incluso acercarme. Nunca lo había visto así. So I'm lost and I'm looking for my baby. Wonder why my baby can't be found. Lost and I'm searching for my baby. Lord knows my baby ain't around. Crying for my baby, crying all alone. Un golpe durísimo de una tragedia que marcó a Sam Cooke. Empezó a beber y mucho, pero que no tardó en volver al estudio y seguir trabajando para ir tirando y también por compromiso. Ahora, Fernando, con la distancia y por su temprana muerte se ve todo distinto, pero ¿qué significaba Sam Cooke para la América negra de aquella época? Yo creo que era un ejemplo de éxito, era un ejemplo de aceptación. Además era una aceptación intergeneracional e interracial, sí que consiguió un marchamo y una presencia más allá de las zonas geográficas y de las franjas de edad. Y estamos hablando de tiempos muy oscuros todavía en cuanto a segregación y de un hombre que era negro, que provenía de Mississippi,
Es decir, que tenía muchos galones y mucha autoridad moral en su comunidad, indudablemente. La fuerza de Sam Cooke tiene que ver con su éxito, y ese éxito tuvo mucho que ver con su forma de cantar joyas como esta. So many days since you went away, I often think of you night and day. But I know that someday, darling, I won't be trouble no more. Trouble, and misery is about to get the best of me. But I know that someday, darling, I won't be trouble no more. Una delicia este Trouble Blues, noveno corte de nuestro disco de esta semana. Un álbum, Fernando, con canciones muy diferentes, tanto en estilo como en temáticas, que se abre con un espiritual que conecta precisamente con los inicios de Sam Cooke. Ahí me das en la fibra. A mí esa primera canción me estremece. Es el Nobody Knows the Trouble I've Seen. Es un cántico espiritual, es una canción antiquísima. Yo creo que es como de 1860 y tantos. Había tenido ya muchas versiones. Marian Anderson es la primera que la lleva al éxito allí por el año 1925. La había grabado Lena Horne, Louis Armstrong. Y a esa condición de plegaria, ¿no? Esa mezcla de sencillez y hondura que tiene en su mensaje tan directo, tan escueto, tan elemental y tan profundo a la vez, ¿no? Nobody knows the trouble I've seen. Nadie conoce todos los problemas que yo he visto. Nadie entiende mi dolor. Nadie entiende mi dolor. Es el tema con el que abríamos. Devastador, efectivamente. Es un auténtico retrato, ¿no? del sentir de aquellos primeros negros que llegaron a los campos y que eran su manera de cantar las penas, de cantar la realidad que vivían. Estos inicios en el gospel fueron el punto de partida de Sam Cooke. Luego dio ese giro al soul, que provocó también el nacimiento del soul. ¿Cómo se vivió ese momento de cambio en la música de Cooke? Fue una transición traumática. Habíamos hablado antes de ese pasado con The Soul Stirrers, donde ya brilla de una manera imparable la voz inconfundible y probablemente inigualable de Sam Cooke. Había estado 6 años, desde el año 1950, había comenzado muy jovencillo, en el 50, estamos hablando de un chaval de 19 añitos. Y en el año 56, Sam Cooke, casi un poco por investigar, por ver qué pasaba, se marca un single, Lovable, es decir, adorable, es una canción de carácter ya romántico total, romántico y no tan espiritual, no tan celestial. Es tan tímida su aproximación que ni siquiera firma como Sam Cooke, sino como Dale Cooke, por aquello de disimular, por aquello de no dar muchas pistas, de pasar un poco inadvertido. Y en The Soul Stirrers se los toman fatal, tan mal que les parece que es una traición, que está contraviniendo las normas de la música espiritual, y deciden expulsarle del grupo y expulsarle de su casa de discos. Es decir, una casa de discos que coge a Sam Cooke y le pone de patitas en la calle. Con lo cual, esa transición, la verdad es que a todos nos vino muy bien, a la historia de la música le vino muy bien, pero para él imagino que debieron ser unos días de incertidumbre y de... Cuando empezó a vender 1 millón de copias de sus sencillos, se le pasaron todos los problemas. Todo muy rápido, ¿no? Este cambio fue extraño para la comunidad afroamericana. Luego también inspiró movimientos como el de Aretha Franklin, de la música religiosa al soul, y que Cooke explicaba con mucha sinceridad. What caused you at that point in your career of 57 to turn to this kind of singing? My economic
Me cambié el soul por temas económicos, bromeaba el bueno de Sam Cooke, que alcanzó un enorme éxito con este Twisting the Night Away de 1962. Let me tell you about a place somewhere up in New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young, twisting the night away. They're twisting, twisting, everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night away. Here's a man in evening clothes, how he got here I don't know, but man, you ought to see him go, twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks, she's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting, everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night. Let's twist a while. Fabuloso, este Twisting the Night Away, que marcó mi infancia cuando salió en El Chip Prodigioso, película protagonizada por Dennis Quaid y Meg Ryan en 1987. Qué joven eres, Alfonso. Hoy tenía 4 añitos. Pues lo dicho, muy joven. De hecho, la vi, me imagino ahora, acabo de caer, la vi bastantes años después, pero bueno. Volviendo a este disco, Fernando, también hay varios temas escritos por Cook. ¿Qué te llama la atención de estas canciones? Hay tres exactamente. No fue muy prolífico nunca como autor Cook, aunque él mismo es el autor de, antes la mencionábamos, de You and Me, su primer exitazo, es una canción de puño y letra suya. Y sí que es verdad que estas 3 canciones, que no son muchas, muestran casi una paleta no solo ecléctica, sino el catálogo completo de las posibilidades de Cook como autor y de una manera indirecta también como intérprete. Es una visión panorámica, son 3 canciones, como decía, a ver si no me olvido ninguna. Está Mean Old World, que es soul puro y duro. Está Laughing and Clowning, que bebe más del blues, que es uno de mis cortes favoritos del disco, es una cosa brutal. Y está You Gotta Move, que es pues más acelerada y más rhythm and blues, con lo cual la visión ya la tenemos casi de 360 grados para comprender todo lo que abarcaba en aquel momento Sam Cooke, que era mucho. Es un buen muestrario de géneros y estilos diferentes. También estamos entrando ya en la década de los años 60, donde empiezan a florecer los cantautores, pero claro, Sam Cooke viene de una tradición en la que el compositor y el cantante son trabajos muy diferentes, ¿no? Entonces, en cierta medida tiene ese punto de pionero de empezar a darse cuenta de que cantando sus propias canciones generará más ingresos y se consagrará más también como autor, pero viene de una tradición en la que el letrista y el cantante son profesiones casi inconexas en algunos ámbitos. Efectivamente, es una tradición más de intérprete que de compositor. Y si hablamos además de la música espiritual, pues ya ni te cuento, estamos hablando de canciones con ocasiones con autorías perdidas, de dominio público, con un siglo de antigüedad. Él es consciente de eso, incluso desde el punto de vista también económico y crematístico, porque luego quizá hablemos de su experiencia como promotor de un sello discográfico, pero él también se queda con sus derechos editoriales. Es una de las batallas que emprende cuando deja las casas independientes y le va a fichar la RCA, pero le puede fichar Atlantic, que era el gran sello de música negra, y no firma con Atlantic porque él decide quedarse con los derechos editoriales, cosa que Atlantic no le concedía.
y él es consciente de que ahí hay una fuente de ingresos y que, bueno, pues aparte de la vocación y del arte, también hay que llegar a fin de mes. Un chico listo, Sam Cooke. Serán muchos los músicos que luego se arrepentirían de estos movimientos en estos inicios de los años 60. Cooke, como letrista, por otro lado, es capaz de tocar todos los palos, desde canciones de amor a temas más profundos, pasando posteriormente por canciones sobre los derechos civiles. Sí que es verdad, dentro de un orden, dentro de que evidentemente como autor es limitado en cuanto a cantidad de canciones escritas y de que tampoco aborda todos los temas habidos y por haber, sí que partimos de esa visión de You Send Me, de cándida, inocente, idílica, el amor, a, por ejemplo, la que te mencionaba antes, Laughing and Clowning, que es un blues, es precisamente todo lo contrario, es desamor. Dice que está haciendo el payaso para no llorar y para ocultar que tiene una cabeza problemática. Es una visión atormentada que no es nada común en la época ni en autores que se supone tan afables como en teoría creemos que siempre es Sam Cooke, y luego hasta llegar evidentemente en el momento culminante y desgraciadamente el momento ya póstumo de su trayectoria, a Change Is Gonna Come, que es uno de los himnos de concienciación social más importantes de la historia de la música. De las canciones de este disco, de las que firma Sam Cooke, yo me quedo con esta maravilla, You Gotta Move. You gotta move, you got to move. Oh, you gotta move, baby, you got to move. If you keep on mistreating me, baby, you got to move. I said you gotta move, you got to move. Move on, oh, you got to move. If you keep on dogging me, baby, you got to move. My mother told me long time ago, watch out for women, oh, they can hurt you so. And if you keep on hurting me like you're doing, you gotta move. I said you gotta move, you got to move. Move on, oh, you got to move. Now if you keep on dogging me around, now you gotta move. Let me tell you, I love you, baby, to my heart. You keep on mistreating me, oh, we got to part. I hate to let you go, baby, but oh, you got to move. Los pelos de punta con el bueno de Sam Cooke, autor de esta joya, pero también un tipo capaz de hacer suya cualquier canción. Y aquí, Fernando, hay algunas versiones de tomas muy conocidas. Sobre todo de Shake, Rattle and Roll, que es el último corte del álbum, que no es la canción más típica o más predecible que imaginarías en la voz de Sam Cooke. Te voy a hacer una anotación cinéfila, ya que estábamos. Antes tú mencionabas el chip prodigioso. Esta sale en Clue, que es un poquito antes del 85, de los hermanos Parker. Esta yo ya la vi con más de 4 años. Y la verdad es que molaba muchísimo, pero claro, Shake, Rattle and Roll la tenemos asociada a Big Joe Turner, que fue el primero que la grabó en el año 54, y ojo al dato, a Bill Haley. Fue el segundo single de Bill Haley inmediatamente después de Rock Around the Clock, y un tremendo éxito. Luego la cantó Elvis, la cantaron los Beatles, y entre medias pues aparece esta versión de Sam Cooke, que es absolutamente legítima y absolutamente trepidante, con lo cual muestra una vez más la versatilidad de este hombre, que en ocasiones por parte de sus nuevos gerifaltes discográficos había querido ser encasillado en esa faceta orquestal, afable para todos los públicos, que le convertía casi en un artista de hilo musical, que era justo lo contrario de lo que
debía ser alguien que tuviese a Sam Cooke en su elenco. Escapó bien de eso. Sam Cooke tenía esos orígenes en el gospel, el más melódico, pero también el más salvaje, que salió del underground de Chicago, del Chicago negro. Se suele pensar en el gospel como una música muy tranquila, pero el gospel underground que es donde se cría Sam Cooke en sus inicios, era tremendamente salvaje. ¿Qué te gusta más del sonido de este disco y del formato en el que se grabó? Me gusta mucho, mucho el sonido de este disco. Yo creo que es de las cosas que más se aprecia con el paso del tiempo. Lo decíamos antes, no es de los discos más conocidos o no es de los primeros títulos que te vienen a la cabeza. Probablemente como disco sea más conocido Twisting the Night Away, que es justo el inmediatamente anterior. Pero este disco tiene espontaneidad, es un disco grabado en 3 sesiones nada más, sesiones nocturnas, y quiero imaginar que con mucho tiempo, con mucha placidez. Es un disco que tiene grandes músicos que tienen muy poco ánimo intervencionista, le dejan muchísimo espacio. Están ahí 6 musicazos, ahora hablaremos de alguno de ellos porque hay nombres absolutamente capitales, pero todos tienen claro que el que está ahí para brillar es uno de los mejores vocalistas de la historia de la música, y que barra libre para Sam Cooke, que haya todo el escenario y todo el oxígeno posible en el estudio para que sea la voz la que prevalezca en todo momento y que ellos asuman su papel de acompañantes y de acompañantes de la más alta alcurnia. Yo creo que eso es precisamente el acierto, ¿no?, de este disco. Es verdad, Sam Cooke había grabado con orquestas, había grabado muy empaquetado, ¿no?, su música, y esa música quizás haya envejecido de una manera en la que cueste más escucharla, pero este es un disco de gospel, de soul, pero con un sonido muy actual. Podía ser un disco de este revival soul de Dapton Records de la década anterior, ¿no? Exacto. Se consume muy fresco. Es un disco que sigue sonando muy actual y absolutamente vigente a día de hoy. El álbum se grabó, como comentabas, en apenas 3 sesiones nocturnas, de ahí el título, ¿no?, de Night Beat, con buenos amigos y un chavalín por allí que luego tendría una carrera fascinante. ¿Cómo llega Billy Preston a trabajar con Sam Cooke? Bueno, Billy Preston fue uno de los fichajes para su discográfica, para SAR, una discográfica en la que también luego estarían Bobby Womack, Johnny Taylor. Evidentemente Sam Cooke no escogía a cualquiera, sabía lo que se traía entre manos. Lo que pasa es que Billy Preston era a sus 16 añitos, él era del año 46, tenía 16 para 17 años cuando graba este Night Beats, un tipo experimentado. Había comenzado profesionalmente con 10 años como acompañante de Mahalia Jackson. No es poca cosa para acompañar. Y solamente 2 años más tarde, con 12, había participado en aquel biopic sobre W.C. Handy, el padre del blues, William Christopher Handy, una película titulada St. Louis Blues, en la que hacía del propio Handy de chavalín, de niño. Y con 14 había girado con Little Richard, es decir... Era un veterano ya. Era un veterano de 16 años. Evidentemente el que luego con 20 y pocos fuese como el hombre, que el quinto Beatle, pues ya casi parecía lo de menos después de una trayectoria que a los 16 años había llegado a grabar con Sam Cooke. Aquí debutó con Sam Cooke, a pesar de que ya tenía cierta trayectoria el bueno de Billy Preston, que desarrolló una carrera fascinante que Jimena Marcos nos recuerda. William Everett Preston nació en septiembre de 1946. A los 7 años ya tocaba el órgano y dirigía el coro de la iglesia local. A los 11 tocaba el piano y cantaba junto a Nat King Cole en su show televisivo, y a los 16 ya era toda una leyenda de la música. Le llamaban el quinto Beatle y el sexto Rolling Stone, aunque bien podría haber sido al revés, que aquellos fueran en realidad los afortunados de tocar junto a Preston. Decían que tenía un don innato para tocar el piano, componer y cantar, que poseía una espiritualidad y musicalidad propia de los ascetas, y que él fue el que consiguió que los Beatles dejaran de pelear. Al menos un ratito. Casi no se le ve en el vídeo de aquel mítico concierto en la azotea de Apple Records, pero Billy estaba ahí, en una esquina, con su teclado Fender Rhodes. De la misma
misma manera que pasaba desapercibido en aquel tejado, detrás de su música se escondía una infancia de abusos sexuales. Su posterior adicción a las drogas y al alcohol le dejaron en coma en noviembre de 2005. En junio del año siguiente, murió. Miles Davis le homenajeaba en su disco Get Up With It y el resto del mundo le recordamos así. Grande fue Billy Preston y qué cara de majo tenía este chico que nos dejó ya en 2006. Preston era entonces apenas un chaval, pero en este álbum están también las firmas de dos tipos claves en la música de los años 40 y 50, los productores Hugo y Luigi, que dejan su sello en este trabajo. ¿Quiénes son estos tipos, Fernando? Pues dos personajes muy influyentes, aunque no formen parte de los nombres más conocidos por el gran público. Luigi Creatore y Hugo Peretti eran, aparte de productores y de socios, eran primos y formaban parte del elenco de grandes autores, compositores y músicos que integraban el Brill Building, el edificio del Broadway neoyorquino. Ellos dejaron su impronta, pues fíjate, desde The Lion Sleeps Tonight, de los Tokens, que luego ha sido 1000 veces versionado, al Shout, el primer gran éxito original de los Isley Brothers. Y es curioso esa costumbre tan acentuada en la época de que estos grandes autores, compositores, productores participasen siempre en pareja. Y casi todos judíos o italianos. Es verdad. Pomus también, que era judío. Exacto. El Big Building era esa factoría donde trabajaban letristas con arreglistas y iban produciendo las canciones casi como una fábrica de ese modelo de John Ford, ¿no? Era una fábrica, en cadena. De allí salieron canciones enormes. Hugo y Luigi son responsables del sonido de este disco, pero también de esta otra maravilla de Elvis Presley. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. A mí
Fernando, este Can't Help Falling in Love de Elvis, con su lado más romántico, me vuelve loco. Un tema coescrito por Hugo y Luigi, productores del Night Beat de Sam Cooke, al que estamos dedicando el sofá sonoro de esta semana, aunque nos hayamos desviado un poco. Pero este disco es, Fernando, una de las mejores muestras de las distintas vertientes de la música de Cooke. Quizá falte el lado más salvaje, que se refleja muy bien en algunos de sus discos en directos, pero aquí hay temas de distintos estilos musicales. Sí que es verdad, falta un poco ese lado salvaje o agreste, un poco desatado de alguna de las grabaciones en directo, la parte menos domesticada de Sam Cooke, pero dentro del Sam Cooke en estudio, que como hemos visto a veces tenía que pasar por el aro de las grandes producciones o de la cosa más engolada, yo creo que este es el disco más variado, más poliédrico, en el que él es más Sam Cooke en primera persona, es el más personal, en el que toma decisiones propias, en el que se ve muy claro que cuando compone con toda la paleta de colores, cuando coge material ajeno está eligiendo de una forma muy en primera persona qué es lo que quiere hacer y por qué. Y en ese sentido, incluso hay más ingrediente de blues de lo que suele ser habitual en los discos de Sam Cooke, teniendo en cuenta que el blues tiende a ser menos comercial que el soul. Y en ese sentido es lo que te decía, es el disco en el que yo creo que Sam Cooke hace una mejor semblanza de sí mismo. A mí de este disco me sorprende mucho justo eso que mencionabas antes de su lado más bluesero, que no es muy fácil escucharlo en otros discos de Sam Cooke, pero yo también le reconozco, soy de los que se derriten con su voz, pero me gusta mucho el lado más bailongo, como el que muestra en el tema que cierra el disco, ese Shake, Rattle and Roll. I can't believe my eyes, all of that belong to you. Now, I believe to my soul you were devil in nylon hose. Listen, I believe to my soul you were devil in nylon hose. All you won't do right to save your natural soul. And all you wanna do is shake, rattle and roll. Every morning, shake, rattle and roll. With the feeling, shake, rattle and roll. Seem to like it, shake, rattle and roll. Every morning, shake, rattle and roll. All you're doing it, shake, rattle and roll. I'm like a one-eyed cat peeping in a seafood store. You don't hear me? I'm like a one-eyed cat peeping in a seafood store. I can look at you and tell you ain't no child no more. Everybody sing it. Shake, rattle and roll. Let me hear you. Shake, rattle and roll. A little louder. Shake, rattle and roll. With the feeling. Shake, rattle and roll. Got the feeling. Shake, rattle and roll. Good to me. Shake, rattle and roll. Everybody sing it. Shake, rattle and roll. A little louder. Shake, rattle and roll. Make me feel it. Shake, rattle and roll. Love to sing it. Shake, rattle and roll. Everybody. Shake, rattle and roll. Sing the song now. Shake, oh, one more time now. Mr. Soul, como fue conocido en su época Sam Cooke en estado puro. Cooke fue, Fernando, la gran inspiración para cientos de cantantes negros que vinieron después, tanto por su compromiso con la raza, por su actitud y también por ese carisma que mencionábamos. Una de esas personas, quizá la más grande, fue Aretha Franklin. Sí, sin duda. Además, claro, el padre de Sam era baptista, Sam eran 8 hermanos. Evidentemente el contexto social y familiar es muy parecido. Y lo cierto es que Cooke, hablábamos de lo joven que había entrado en The Soul Stirrers, pero con 2 de sus hermanos ya de niño había formado el grupo de acompañamiento de Singing Children, con lo cual era muy evidente desde muy pequeño que aquella garganta era prodigiosa. Es curioso la influencia que llegó a tener Sam Cooke en Aretha Franklin, así lo confesaba y lo admitía la propia cantante. Sam was a prince of a man. Sam era un príncipe, todo funcionaba en él. Sam tenía el aspecto, la voz, las formas, el encanto y el saber.
era un príncipe, decía Aretha Franklin, tremenda con este Good Times de Sam Cooke en su disco I Never Loved a Man the Way I Love You, un trabajo que marcó la carrera de Aretha Franklin porque fue su paso al soul, ¿no?, al pop y al éxito de la mano de Atlantic Records, algo que se le había escapado en sus primeros años en Columbia, y fue haciendo Fernando lo mismo que había hecho Sam Cooke. Uh-huh. Sí, y levantando las mismas ampollas también, porque Aretha Franklin era la niña prodigio del gospel, la hija del reverendo Franklin, y que de repente dejara de cantar a Dios y cantar al amor, al hombre, al tal. Sí, se volvían carnales los dos y se volvían pues más viscerales, más cercanos al común de los mortales, y se volvían más eclécticos. Por eso te decía, me estaba viniendo a la cabeza, por ejemplo, algunos de los éxitos de Aretha Franklin en los años 80. ¿Cómo habría sonado Sam Cooke en los años 80? Seguro que habría hecho cosas muy interesantes. ¿Te imaginas a Sam Cooke puestos a soñar con cosas desgraciadamente imposibles, narrada Michael Walden? Aquello habría sido un auténtico cañonazo. Haciendo música disco. Haciendo cosas muy buenas. Volviendo a Cooke, si la de Aretha fue la gran voz, ¿no?, de los años 60 y 70, la de Sam fue la de una década anterior, sobre todo para los negros, pero una voz que mencionábamos un poco de soslayo al principio del programa, que también conquistó a la América blanca, y ese es quizá el éxito más importante por el contexto histórico que se vivía. Sí, sobrepasó, lo mencionábamos un poco de soslayo, pero sí que es verdad que no se detuvo ante ningún límite ni de edad, ni de procedencia, de etnia, de sexo. Era eso que ahora los directivos discográficos hablan como de crossover, ¿no? Como que llega a distintos escenarios, a distintos públicos y a distintos perfiles. Pensando en otros músicos negros de la época absolutamente fascinantes, imprescindibles y decisivos, Chuck Berry, Little Richard, James Brown tienen audiencia blanca, pero no llegan al nivel de la audiencia blanca. Incluso si pensamos en Ray Charles es un músico más esencialmente negro, más profundo en esa negritud. Y Sam Cooke sí que consigue el que su público no mire ni edades, ni procedencias, ni geografías, ni nada. Una de las claves de Cooke para conseguir todo ello era su voz, y por eso le hemos pedido a Sheila Blanco que nos explique los secretos de su forma de cantar. ¿Qué voz la de Sam Cooke? Cuando se nace con un instrumento como el suyo y además se nutre, se cultiva con lo mejor del gospel, lo mejor del soul y del blues, y se adquiere el lenguaje idóneo para cantar la música negra, y además se tiene esa sensibilidad y esa energía, y se rasga la voz y se engrosa y se afina y sube y baja con una naturalidad propia de alguien que ha crecido cantando, y con ese falsete y con ese vibrato de diafragma a velocidad media, una voz sólida de tenor que transmite la caricia, el desgarro, la espiritualidad, al igual que el dominio y la destreza. En fin, que todos son matices escuchando a Cooke. Estamos ante uno de los mejores cantantes que ha dado el siglo XX y ante una de las mejores voces de la música de raíz afroamericana. ¡Ay, Sam! Pobres de nosotros que dejamos de escucharte tan pronto. I got a little red rooster, too lazy to crow for day. I got a little red rooster, too lazy to crow for day. He keeps everything in the barnyard upset in every way. The dogs begin to bark, the hounds begin to howl. The dogs begin to bark, the hounds begin to howl. Watch out all you kinfolk, my little red rooster's on the prowl. I tell you that he keeps all the hens fighting among themselves. Tremendo este Little Red Rooster, tema de Willie Dixon, cantado por todas las leyendas del blues, una de las grandes canciones de este Night Beat de Sam Cooke, al que estamos dedicando este episodio de Sofá Sonoro. Otra cosa clave de esta etapa final de la carrera de Cooke fue la creación de su propio sello, mencionabas al principio del programa, y su trabajo como productor, proyecto con el que obviamente querría ganar dinero, pero también dar a conocer otros talentos afroamericanos.
Sí, claro, es que por un lado está ese fichaje en el año 60 con Atlantic, frustrado por el tema de los derechos editoriales que no quiere perder, y luego está el compromiso con otros talentos que él conocía muy de cerca, porque él estaba en el escenario desde el año 50 con los Soul Stirrers. Bueno, digamos que el periodo antes familiar pues no está tan profesionalizado, y él sí que quería aprovechar el talento en las dos direcciones, evidentemente como empresario discográfico, como pequeño empresario discográfico, pero también como músico absolutamente convencido de los derechos y de la necesidad de poner en primer plano la música, los músicos y el hombre negro en aquella América tan absolutamente. Además, en esto también es muy pionero, porque ahora puede sonar algo muy natural, un paso muy natural que un músico de éxito cree su propio sello, generalmente para editar su música. No es tan habitual que sea para dar a conocer otros artistas, pero en aquellos años 60, primera mitad de los años 60, no era un paso para nada habitual que un artista se lanzase a crear un sello discográfico y luchar por su contenido editorial y todas esas cosas. En este sentido, Sam Cooke era muy pionero también. En aquel sello no salieron las canciones propias de Sam Cooke, querría más bien ayudar como productor, y uno de esos artistas fue, lo mencionabas también, Bobby Womack. Bueno, es que Bobby Womack es fundamental, se conocían desde mucho tiempo atrás, porque Bobby Womack, que también es era de una familia musical fascinante y fabulosa, los Womack Brothers habían sido, ya con esa denominación Womack Brothers, los teloneros de los Soul Stirrers allá por el año 53. Entonces se conocieron, entonces trabaron amistad, y fue muy claro el papel fundamental de Bobby Womack en esa nueva música negra. Luego sería más evidente en el giro de la década de los 60 a los 70, cuando se convierte en una figura quinta esencial del rhythm and blues. Yo creo que la más importante en esa transición de décadas, junto a Curtis Mayfield probablemente. No olvidemos que Bobby Womack firmaría Woman's Gotta Have It, que es una canción que también fue popular en la voz de James Taylor, o aquel A Través de la Calle 110. Y fue Sam Cooke el que tuvo claro primero y antes que nadie el enorme talento que atesoraba Womack. No trascendieron grandes bandas o artistas de Sad Records, más allá de Womack, también por la corta duración que tuvo el sello tras la muerte de Sam Cooke, pero sí una canción que a mí me gusta mucho, más allá de las que has mencionado, Fernando, y que fue clave para los Rolling Stones poco después, y es este It's All Over Now. Yeah, baby used to stay out all night long. She made me cry. She did me wrong. She had my nose open. That's no lie. Tables turning, now it's her turn to cry. Because I used to love her. It's all over now. Because I used to love her. It's all over now. Well, she used to run around with every man in town. She spent all my money trying to play the high class game. When she put me down, it was a pity how I cried. But the tables turned, and now it's her turn to cry. Because I used to love her. It's all over now. Because I used to love her. Man, it's all over now. 20 años tenía Bobby Womack cuando sacó este temazo producido por Sam Cooke en su sello, una canción que apuntaba un poco el plan que tenía el cantante para su futuro, no solo mirar por él mismo, sino también por otros afroamericanos de talento. Pero poco más de un año después de la edición de este disco, Sam Cooke fue asesinado, una muerte muy polémica, Fernando, y con muchos interrogantes. Es una muerte de película, y cuando decimos de película, la verdad es que se ha hecho la película. Es una muerte turbia, en la que no todo ha quedado aclarado y han pasado 50 y tantos años de aquello, a manos de un gerente de un motel,
en una compañía de una amante, no investigada, sin que nadie hubiese reclamado una investigación a fondo, en unas circunstancias extrañas, un artista de primera magnitud mundial. En fin, quedan bastantes huecos o bastantes incógnitas en torno a ese episodio desgraciadamente fatal. Hemos centrado, Fernando, el programa en este disco de Sam Cooke, pero ¿qué otros trabajos suyos destacarías? Habíamos mencionado que no es un hombre de grandes LPs, pero sí que hay alguno que evidentemente hay que mencionar. Hay uno de la época independiente que es A Tribute to the Lady, que es un disco con versiones de canciones popularizadas por Billie Holiday desde el año 59, una preciosidad. Es una especie como de primer capricho adulto de Sam Cooke, de la primera vez que dice, bueno, voy a hacer algo que diga yo qué es lo que quiero hacer y no que me digan qué es lo que tenemos que hacer. Fue un disco tan incomprendido que desapareció enseguida de las tiendas y no sería bien considerado hasta muchos años después. Y quizá el primer disco serio con RCA, que es My Kind of Blues del año 61, es un disco al que yo le tengo también mucho cariño. Querían convertirle en una especie de nueva gran voz a la altura de Sinatra o Nat King Cole, a la altura que por supuesto alcanzaba, y que ahí ya sí que se nota en ese formato LP que hay un Sam Cooke que puede aguantar del minuto 1 al minuto 30. Yo soy también muy fan del Sam Cooke en directo. ¿Qué te parecen sus discos en el Copa o en el Harlem Square Club? El del Copa en el Copacabana de Nueva York, que está grabado en julio de 64, es un disco muy bien grabado y es un disco que suena bien, pero quizá un poco tímido en la selección de material. Ahí es de los casos en que la casa de discos vuelve a meter la mano, vuelve a pedir un Sam Cooke domesticado, y en contraposición el ejemplo de Harlem Square Club es todo lo contrario. Es un disco además que curiosamente grabado en el 63 en este club de Miami no aparece oficialmente hasta el año 85. Está 22 años metido en un cajón y es una auténtica barbaridad. Es un disco que aparece en la lista famosa de los 500 mejores discos de la historia de Rolling Stone y que aparecería en cualquier lista de cualquier melómano del mundo, porque es una cosa devastadora de disco. Es un disco salvaje, es un disco en el que Sam Cooke se desata, en el que todas las canciones son de su autoría, cosa poco frecuente, como decíamos, y en la que aparece, por ejemplo, aunque solamente fuese por su versión definitiva de Bring It Home to Me, una de sus grandísimas canciones, esa versión en directo, ya, aunque solamente hubiese sucedido eso aquella noche, habría sido suficiente. ¿Cuál dirías, Fernando, que es el legado del cantante y por qué es una figura tan relevante de aquellos años? Pues fíjate, a mí me parece que aparte de poner en primer plano la música negra, la cultura negra, el soul, lo cierto es que han pasado 50 y muchos años, seguimos escuchando soul, el soul sigue produciendo nuevos grandes artistas más contemporáneos, más transgresores, más de la vieja escuela, más vintage, todo lo que quieras. Y yo diría que en uno de cada dos nuevos artistas que aparecen del soul, mencionamos a Sam Cooke como una de las influencias. No es poco. No es poco. La otra mitad es Aretha Franklin. Efectivamente. Pues Fernando Neira, muchas gracias por este rato y por traer a Sam Cooke al Sofá Sonoro. Ha sido un gusto. But while I'm living, bring it to me. Bring that good loving, baby. Bring it on home to me. One more thing I gotta tell you. Listen to me right now. You know that I tried to treat you right. What did you do? Oh, you stayed out. You just stayed out late at night. I don't care who you was with. Bring it to me. Bring on that good loving, baby. Bring it on. Everybody's with me. Everybody's with me tonight. Look, listen. Let me hear you say yeah. 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 If you're with me. Yeah. Say yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh. Bring it to me. Bring that good love. That sounds pretty good to me. I want you to do that for me one more time. You gotta do that for me one more time, huh? Let me hear you say yeah, 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 yeah. Say yeah.
Sam Cooke fue uno de los grandes nombres de la música americana de los años 50 y 60, el padre del soul, un tipo que llevó la música negra a una nueva dimensión y que, estando en la cima, quiso usar su poder para cambiar las cosas, y que tras escuchar a Bob Dylan compuso ese mismo 1963 la canción más poderosa de todos los tiempos, una canción que hablaba de la necesidad de cambiar las cosas. Con esta Change Is Gonna Come nos despedimos hoy. Volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós. I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there've been times that I thought I could last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.